Por último ejemplo, en casos de economía circular, quiero utilizar el de las botellas de agua de plástico, enfocado al PET. Si nosotros lo pensamos como una economía circular, ¿qué podríamos realizar? Y es que tenemos que se necesitan extraer materias primas, que en este caso puede ser el petróleo, o utilizar algún material que me genere ese PET. Ahí ya tenemos una economía circular si nosotros lo pensamos desde una de sus etapas del proceso. ¿Qué otra etapa tenemos? La de la distribución. Si nosotros lo pensamos, antes las botellas de PET eran más gruesas y se utilizaba más material. Ahora son más delgadas. Al ser más delgadas, se gasta menos en el transporte, en la distribución, porque caben más botellas en esa distribución, lo cual también hace que se pueda entregar más producto en un mismo camión, y esto hace también que se utilicen menos recursos y se generen menos emisiones. Y si nosotros como consumidor sabemos a dónde llevar nuestros residuos una vez que hemos consumido esta botella, lo que vamos a tener es que se pueda reincorporar a un proceso para que pueda ser reciclada y se transforme en una nueva botella. Con esto no quiero decir que esto es lo ideal, porque nosotros también tenemos que saber cómo consumir, y no estoy justificando en ningún momento el consumo desmedido del plástico, pero si nosotros pensamos en las diferentes etapas de nuestro proceso, sí podemos buscar cierta circularidad en cómo vamos a generar nuestras actividades económicas. Y es que cada industria es distinta y nosotros no podemos tampoco decir esto es lo ideal para hacer una economía circular o esto es lo que se tiene que hacer para que sea considerada una economía circular, porque cada industria es distinta y no todas pueden mejorar en todos sus procesos. Hay que tener en cuenta que esta innovación tiene que ir siendo acorde con las posibilidades de la empresa y del mercado al que se dirige, o las políticas que existen para que se pueda aplicar, porque yo podría querer hacer todo lo posible por impactar de forma positiva al ambiente y a la sociedad, pero si no tengo los recursos o las herramientas para hacerlo, o mi industria no puede hacerlo, no porque no quiera, simplemente porque su proceso no da para más, no voy a estar demeritando las acciones que ésta intenta realizar, porque con el hecho de ir cambiando ciertas etapas se puede ir generando ese impacto positivo, teniendo en cuenta que nuestra cadena productiva tiene muchísimas etapas y cada una se tiene que manejar de una forma distinta. Y con esto termino los ejemplos sobre la economía circular en la industria. ¿Ustedes cómo lo aplicarían en sus procesos o en donde estén trabajando? Porque también nosotros lo podemos aplicar desde una pequeña escala. Y ahora les voy a dar un ejemplo extra como un plus, porque yo sé que no todos tenemos una industria o trabajamos en una industria. Tal vez tenemos un pequeño emprendimiento y queremos aplicar la economía circular en ese emprendimiento, y para ello quiero usar como ejemplo la elaboración de jabón. Si nosotros lo pensamos en una economía circular, un jabón se obtiene a través de un proceso de saponificación, ya sea en frío o en caliente. Si yo quiero emprender desde una economía circular, podría hacerlo utilizando el aceite vegetal usado de las cocinas económicas de mi colonia. Yo de esta manera lo que voy a tener es que voy a evitar que el aceite vegetal usado termine en el agua, contaminándola muchísimo. Voy a aprovechar un residuo que generalmente se estaría desechando, y yo voy a generar un impacto positivo también, porque a la hora de estar produciendo mi jabón, este se va a degradar más fácilmente en comparación con otro tipo de jabones, ya que esto solamente va a utilizar ese proceso de saponificación. De esta manera yo estoy aplicando una economía circular, ya que estoy viendo un residuo como una materia prima. También puede aplicar para aquellas empresas que se dedican a la confección de ropa, utilizando ropa de segunda mano, ya que ahí están utilizando un residuo, que en este caso sería la ropa que ya encuentras en el tianguis, que ya había sido utilizada anteriormente, y ahora le estás haciendo ciertas modificaciones para que no termine en un sitio de disposición final y que le estás dando una renovación al producto. A esto se le conoce también como suprarreciclaje, le estás dando un valor adicional a algo que era considerado un residuo. Y ahora sí, con esto terminamos los ejemplos de economía circular.